Bueno, vamos a resolver un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden por transformadas de Laplace. Es el ejercicio 2. Y bueno, ahí está, ¿sí? Nuestro sistema de ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer, como ya lo habíamos dicho en la sesión pasada, ¿qué es? Transformar las ecuaciones. ¿Sí me escuchan? Sí, sí, sí. Sí, ok. Es que no escuchaba ni un ruidito y dije, a ver, ¿qué está pasando? Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es a transformar las ecuaciones. Tenemos un sistema que es no homogéneo, un sistema de segundo orden porque aparece la segunda derivada de y, la segunda derivada de x, y por lo tanto, si aparecen las segundas derivadas, aparece la segunda derivada de y, entonces necesitamos tener dos condiciones, a y y a y'. Aparece la segunda derivada de x, entonces necesitamos dos condiciones para x y para x'. Eso no cambia, sigue siendo muy similar a cuando veíamos ecuaciones individuales. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Transformamos las ecuaciones. ¿Cómo nos queda la primera ecuación transformada? S de x, la transformada de x, Ajá, por xs menos 0. Sería, menos x de 0. Vamos a escribirla completita y luego ok, sustituimos. Menos x de 0. Y luego, más s cuadrada uh-huh, de la transformada de y, por y de s, uh-huh, menos s de y valor en 0, ajá, menos y' valor en 0, y' evaluada en 0. Y eso es igual a igual a 1 sobre s cuadrado. 1 sobre s cuadrada, a la transformada de t. Muy bien. ¿Y la ecuación 2? S cuadrada de la transformada de x, Por x de s, uh-huh, menos s de x evaluada en 0, s s, por ajá, x s, evaluada x, en 0, evaluada en menos, 0, ajá, menos x' Prima de cero. evaluada en 0, muy bien. Y luego, menos menos 25 de la transformada de x, x s. Uh-huh. Y esto es igual a menos 1 sobre s cuadrado. menos 1 sobre s cuadrado. Muy bien. Entonces, el siguiente paso, ¿por qué escribimos todo? Para que no se confundan después y me los eliminen automáticamente. Todo va a depender de los valores que tengamos aquí en las condiciones iniciales. Entonces, x0 o x evaluada en 0 vale 0, y de 0 vale 0, y' de 0 vale 0. Todas las condiciones iniciales nos las dieron en 0. Entonces, todo esto se hace igual a 0. Bien. Ya que vimos cuáles son las condiciones, el siguiente paso es agrupar a x, a los términos que tienen a x de s, a los términos que tienen a y de s, y factorizar, ¿sí? Para poder despejarlas. Entonces,
¿Qué términos nos quedan aquí? Nada más nos queda S. Voy a ir poniendo cada par de ecuaciones con color diferente para que se vea la separación de cada par. Entonces vamos a tener S por X de S, este 0, más S cuadrada por Y de S, y esto va a ser igual a 1 sobre S cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Y luego, en la ecuación 2, tenemos a X de S y a X de S. Entonces nos va a quedar S cuadrada menos 25 por X de S, y esto es igual a menos 1 sobre S cuadrado. Entonces ya tenemos nuestro sistema transformado. Con ese sistema es con el que vamos a trabajar a partir de este momento. Y bueno, vamos a empezar a resolver para qué variable. ¿Para qué variable resolvemos? Pues para X, Para ¿no? X, ¿no? O Resolvemos primero para X. Y al resolver para X, ¿qué hacemos? A la ecuación 2 le resta S cuadrada por Y de S. Pero acuérdense que, por ejemplo, para resolver para la ecuación 2, no aparece Y de S en la ecuación 2. Entonces, si multiplicamos por S cuadrada por Y de S, nos va a aparecer Y de S aquí y nos va a aparecer Y de S aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense, cuando tengamos ese mismo sistema que vimos en operadores, observen que en la ecuación 2 únicamente aparece la variable X. Entonces aquí ya tenemos una ecuación diferencial. ¿Sí? Tenemos, si resolvemos para X, vamos a resolver para X. Resolviendo para X. Entonces tomamos la ecuación 2. La ecuación 2 nos dice S cuadrada menos 25 por X de S es igual a menos 1 sobre S cuadrado. ¿Cómo resolvemos para esta ecuación? Pues despejamos a X de S y esto va a ser igual a menos 1 entre S cuadrada por S cuadrada menos 25. ¿Sí? Y bueno, ya tenemos a X de S. Ahora, ¿cómo encontramos a X de T? Por convolución. Y me quedaría un quinto del seno de 5, T, creo. En el otro lado, T. Y ya. Nos queda T por separamos estas dos funciones entre 1 sobre S cuadrada y 1 sobre S cuadrada menos 25. Entonces, aquí tendríamos la convolución. ¿Sí? X de T va a ser igual a menos, por este menos que tenemos aquí, es la transformada inversa de 1 sobre S cuadrada es T. Convolución, la transformada de 1 entre S cuadrada menos 25. Un quinto del seno de hiperbólico de me debes una cara. Un quinto por seno hiperbólico de T. ¿Verdad? Y aparece el seno hiperbólico. Bueno, si no quieren hacerlo por convolución, entonces fíjense, tenemos que S cuadrada menos 25 es factorizable y lo podemos hacer por fracciones parciales. Apoyo la causa. Aquí hay dos opciones. ¿Mande? La causa Apoyo la causa. ¿Cuál causa? Por fracciones parciales. fracciones parciales. Y hay dos opciones. Ya tenemos a X de T. Resolvemos la integral de 0 a T. Tomamos al seno hiperbólico como F y a G de T menos A como T menos U y listo. Pero la otra es, si no se quieren meter en broncas con ese seno hiperbólico, podemos hacerlo por
fracciones parciales. Y la fracción parcial no está tan complicada, ¿verdad? Porque vamos a tener dos lineales. Entonces, a ver, vamos a resolver aquí la fracción parcial, espero que nos alcance. Entonces tenemos 1 entre s cuadrada por s cuadrada menos 25. Esto va a ser igual. Si factorizamos estos dos, nos queda 1 entre s menos 5 por s más 5. Vamos a dejarlo así. O bueno, en el orden en que la llevamos, ¿verdad? Y por s cuadrada. Vamos a dejarlo en el orden en que está, para no meterle ruido. S cuadrada por s menos 5 y por s más 5. Entonces, ¿cuáles van a ser las fracciones parciales más simples que vamos a plantear? Este es un factor cuadrático, lo planteamos como tal. Entonces va a ser AS cuadrada más B entre S cuadrada más, estos ya son lineales, C sobre S menos 5 y más D entre S más 5. Bueno, ustedes que tienen todo el espacio del mundo en sus hojas de su libreta, a ver, resuelvan esto y díganme cuánto vale A, B y C. Menos 25. Entonces, ¿qué multiplicación van a hacer? Acuérdense que aquí nada más tenemos un 1. Y el 1 va a estar igualando a la ecuación donde tengamos términos Maestra, independientes. en el primer término, si es AS cuadrada arriba, sería nada más ¿Sí? AS, ¿sí? Sí, ¿por qué? Porque Porque tenemos un factor mentira y no es AS cuadrada. Tenemos un factor cuadrático. A sobre S más B sobre S cuadrado. A ver, otra vez. Tenemos un factor cuadrático. Entonces vamos a poner un factor lineal, ¿verdad? Perdón, sí se me fue. La S cuadrada. Tenemos un factor cuadrático, entonces vamos a poner aquí un factor lineal. Tenemos un factor lineal, ponemos una constante. Cuando tenemos la S cúbica es cuando ponemos un factor cúbico. La otra, si no lo quieren plantear así, esto puede quedar como A sobre S, tomándolo como un factor lineal que se repite dos veces, más B sobre S cuadrada, exactamente. Pero al hacer esto, observen, sacamos como común denominador a S cuadrada, entonces S cuadrada entre S nos da S por A S. S cuadrada entre S cuadrada es 1 por B, es esta B que tenemos aquí. Entonces, al resolver esto, llegamos exactamente a esto. Bueno, entonces, a ver, resuélvanlo y me dicen cuánto vale A, B y C. A, B, C y D, perdón.
Mientras ustedes lo resuelven, yo les voy a pasar lista, ¿eh?
¿Ya terminaron? Sí. Ok, entonces ya tenemos los valores de A, B, C, D. Sí. A ver, menos pasan, por favor. ¿Cuánto vale A? 0. A 0. Sí, fácil. ¿B? Menos un Menos un 25avo. Ajá. ¿C? Menos un 250avo. Ujú. ¿D? Un 250avo. ¿Positivo? Sí. A, B, C y D. Ya los tenemos todos, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a borrar la primera parte. Aquí arriba. ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? Pues aquí. Porque este sistema tampoco lo quiero borrar, porque con esto es con lo que vamos a trabajar ahorita. Entonces, vamos a ver. Entonces, x de t va a ser igual a menos, y va a multiplicar a todas las transformadas que vamos a obtener aquí, y en lugar de transformar esta función, vamos a transformar esta, ¿verdad? Entonces, a vale 0. Nos queda únicamente b menos un 25avo por la transformada de 1 entre s cuadrada. ¿Cuál es la transformada de 1 entre s cuadrada? T. T. Entonces nos queda menos un 25avo por t. Y luego más c por e a la c, que vale menos, más por menos es menos 1 sobre 250 por la transformada de 1 entre s menos 5, que es la transformada inversa de 1 entre s menos 5. Va a ser un quinto del seno hiperbólico. No. No. O 1 sobre raíz de 5 por el seno hiperbólico. Pues va a ser. No. Es que nada más tenemos no, s es menos S 5. cuadrada, ¿verdad? No, es E a la menos menos a la menos 5, perdón. Exactamente. Entonces Que estaba viendo tenemos cuadrados que al mismo es la día. de menos. Ajá. Es e a la A la 5T. a la 5 A la t. menos 5t. No, 5T. 5. Y en este más de cuánto vale, es positivo, más 1 sobre 250, ahora sí, por e a la menos 5t. Entonces, si afectamos por este signo negativo, una vez lo voy a escribir aquí, esto va a ser igual a menos, por menos es más, lo hacemos aquí abajo, para que ya quede x de t. Menos por menos es más, nos queda un 25avo por t, menos 1 sobre 250 por e a la 5t, y más 1 sobre 250 por e a la menos 5t. Y ya Maestra, pero tenemos a x. ¿qué no al menos está afectando a Perdón, todo? menos por menos es más, si eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y menos por más es menos. Ahí está. Nada más era para ver si estaban despiertos. Oh, sobre todo, maestra. Es lo que más estamos ahorita. Claro. Bueno, y ahora vamos a resolver para y. Vamos a resolver para y. Entonces, al resolver para y, ¿qué hacemos? Derivamos esa función y la sustituimos en dx de sobre dt. Y despejamos de ello. En transformadas, y como ya estamos resolviendo problemas de valor inicial, en algunos casos no se recomienda
que esa solución que tengamos se sustituya en la otra, porque se pueden perder términos, ¿sí? Sobre todo los términos constantes. Entonces, aquí se recomienda que se haga el proceso para las dos, que se resuelva igual como lo hicimos en el otro caso. Entonces, vamos a resolver para Y. Y al resolver para Y, lo que vamos a hacer es eliminar a X. Y si eliminamos, o para eliminar a X, ¿qué necesitamos hacer? Multiplicar por S cuadrada menos 25 la primera ecuación. Y entonces nos va a quedar Por menos S. Y Menos la otra 25. por hacer. A ver, ¿cómo, perdón? O sea, le faltaría un signo menos para que se eliminase. Ah, sí, pero fíjate, ese signo menos nos conviene multiplicarlo aquí, ¿no? En esta, porque esta la vamos a multiplicar por S. Y mejor esta la multiplicamos por menos S y eliminamos este. Está bien. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo, o sea, no pasa nada. Después multiplicamos toda la ecuación por menos 1 y nos queda y vamos a llegar a la misma ecuación. Pero si hacemos esto, nos eliminamos tener menos, 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 y luego estos, y después todos los dos términos aquí nos van a quedar negativos, ¿verdad? Entonces nos queda S que multiplica a S cuadrada menos 25 por X de S más S cuadrada por S cuadrada menos 25 por Y de S igual a, estamos multiplicando por S cuadrada menos 25 por 1 sobre S cuadrada y nos va a quedar S cuadrada menos 25 entre S cuadrada. Esa es la ecuación 1. Ahora, la ecuación 2 la vamos a multiplicar por S y ahí multiplicamos por menos S. Entonces vamos a tener menos S por S cuadrada menos 25 por X de S menos 0, porque Y de S no tenemos término, y esto va a ser igual a menos S sobre S cuadrada, que nos queda ahí menos 1 sobre S. Sumamos estas dos ecuaciones y ahora X de S se nos elimina. Y aquí nos queda S cuadrada por, bueno, vamos a dejarlo así. Sin multiplicar, S cuadrada por S cuadrada menos 25 por Y de S, y va a ser igual a S cuadrada menos 25 entre S cuadrada, y luego este ya se nos hizo positivo, menos por menos es más, que habíamos dicho aquí, entonces va a ser más 1 sobre S. Si despejamos a Y de S, entonces Y de S va a ser igual a, todavía no se nos termina la sesión, Y de S va a ser igual a, este término, cada uno de estos términos lo dividimos entre S cuadrada menos 25, ¿sí? Y nos va a quedar S cuadrada menos 25 entre S cuadrada por S cuadrada, nos queda S cuarta por S cuadrada menos 25. Este no me conviene desarrollarlo porque aquí, miren, puedo eliminar este con este, ¿sí? Y luego más 1 entre S por S cuadrada, nos queda S cúbica por S cuadrada menos 25. ¿Sí? Bien, ahí hay dos opciones. Sumar la fracción y resolver por fracciones parciales, o la otra es eliminamos este con este y nos queda Y de S igual a 1 sobre S cuarta, que ya va a ser una transformada directa, más 1 entre S cúbica por S cuadrada menos 25. Ustedes dicen qué hacer. Si resolvemos esta suma de fracciones, nos va a quedar A, B, C, D, E y E. 6 variables, porque vamos a tener S cuarta por S cuadrada. La máxima va a ser S sexta.
Y aquí vamos a tener ese quinta, entonces ahí nada más vamos a tener 5. Entonces aquí y de t va a ser igual a la transformada inversa de 1 sobre s cuarta más la transformada inversa de 1 sobre s cúbica por s cuadrada menos 25. Y esta pues la podemos hacer como hicimos la anterior, ¿verdad? Para t. Solo que para t teníamos nada más una s cuadrada. Entonces, ahora, ¿cómo nos van a quedar las fracciones parciales? Voy a borrar esto. Si resolvemos las fracciones parciales, tenemos 1 entre s cúbica por s cuadrada menos 25. Va a ser igual, ahora sí va a ser a s cuadrada más bs más c entre s cúbica y luego más abcd entre s menos 5 más e entre s más 5. ABCD y e. Exactamente. Entonces me dicen cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale D y cuánto vale E. Hoy es clase de álgebra. Oiga, maestra, ¿Ya estuvo? no, una pregunta. ¿Cuál es la ¿Qué pasa? finalidad de usar transformadas de Laplace para resolver estas ecuaciones diferenciales, estos sistemas o las normales, si es mucho más complejo que otro método? ¿Es más complejo que las Bueno, no otras? sé más complejo, pero más tardado sí es. Un poquito más laborioso, pero si te das cuenta, en las otras a lo mejor se te hizo más sencillo porque no llegábamos a resolver el problema de valor inicial. ¿Sí? Y en este ya estamos resolviendo, ya llegamos directamente al problema de valor inicial. Entonces son dos opciones que se te dan y ya en la práctica pues tú ocuparás la que mejor te convenga. A lo mejor ya ni usas estos métodos, las resuelves directamente por mapa, que es lo que les voy a enseñar el viernes. ¿Sí? Las transformadas, mira, por ejemplo, para resolverlas por operadores diferenciales tenemos ciertas limitantes, ¿verdad? Por ejemplo, por variación de parámetros, pues nada más son las funciones seno, coseno, por coeficientes indeterminados, perdón, seno, coseno, y las funciones